los expertos insisten todos en que el diagnóstico debe ser lo antes posible para atajar la enfermedad cuanto antes. ¿Cómo se suele producir un diagnóstico de este tipo? ¿Cómo se detecta? ¿Va el paciente al médico de cabecera? ¿Es la propia familia la que denuncia la situación? ¿Cómo es? Es muy variable, ¿no? Lo que caracteriza a la esquizofrenia es que es una enfermedad absolutamente variopinta, polimorfa, ¿no? Con formas muy distintas, ¿no? Entonces, es gente joven, generalmente en la adolescencia o en la posadolescencia, que tiene una capacidad de interiorización de sus propias vivencias pues muy limitada, ¿no? Entonces la enfermedad rompe su forma de funcionar normal y eso se puede traducir de formas muy distintas, ¿no? Generalmente quien detecta un cambio pues son los padres y a partir de aquí pues se atribuye a que está pasando por una etapa difícil, a menudo a circunstancias de la vida normal, escolar o sentimental o a variables ambientales, laborales, y se pierde muchas veces un tiempo fundamental en esto, ¿no? Pensando que lo que está pasando es lógico porque es una etapa difícil. Se tarda en pedir ayuda, ¿no? Porque el diagnóstico en realidad no es difícil, ¿no? El diagnóstico es muy claro, es una ruptura biográfica con síntomas muy bien definidos, ¿no? Pero generalmente pasan unos meses, a veces incluso más, antes de que se acuda a pedir ayuda para ver si realmente se está ante una situación médica, ante un problema de salud, ¿no? Generalmente se psicologiza, se atribuye a causas psicológicas o de la vida diaria y ese es uno de los problemas fundamentales, ¿no? La intervención tardía sobre el diagnóstico y por lo tanto en el tratamiento, ¿no? Habla de unos síntomas muy definidos. ¿Qué síntomas serían? Bueno, el primer síntoma es este, ¿no? Es un dejar de ser como uno era, ¿no? Y en procesar la información de una forma distinta, ¿no? La realidad se vuelve distinta. El que sufre una esquizofrenia pues capta la realidad de una forma diferente y a partir de aquí hace atribuciones no adecuadas, no pertinentes, ¿no? Ideas delirantes, que son creencias no basadas en hechos objetivos, contrastables, ¿no? O alucinaciones, ¿no? Tener percepciones anómalas que no corresponden a la realidad, ¿no? Alucinaciones auditivas, se oyen voces, o alucinaciones olfativas, se notan olores inapropiados, o alucinaciones sensoriales, ¿no? Se notan cosas en el cuerpo, o el tacto es distinto, ¿no? Generalmente las alucinaciones y las ideas delirantes, las ideas extravagantes, son el núcleo de la enfermedad, ¿no? Aunque hay otros, ¿eh? También muchas veces lo más importante no es esto, sino que hay síntomas depresivos y eso es una de las causas que hace que muchas veces se diagnostique tarde la enfermedad, ¿no? Porque empieza presentándose como si fuera una depresión normal en la adolescencia, es una etapa difícil de la afirmación personal de un sujeto, ¿no? Entonces, parece que sea una depresión pues, por circunstancias de la vida y en realidad lo que está sucediendo es que se ha producido ese cambio global de la forma de procesar la información y de relacionarse con el entorno. ¿Cómo recibe el paciente y su familia la noticia de que el diagnóstico es esquizofrenia? De una forma muy dramática, ¿no? De hecho, y esa es una de las claves también del problema, no se puede ni tan solo hablar del diagnóstico, ¿no? Porque hablar de esquizofrenia es algo que hunde a todo el mundo, ¿no? Hunde al paciente y hunde a la familia, ¿no? Y muchas veces la forma de abordar el diagnóstico es hablando de otros términos que no el de propiamente de esquizofrenia, ¿no? Se trata de un trastorno psicopatológico, o se habla de psicosis, o de términos para eludir el propio diagnóstico de esquizofrenia, porque es un diagnóstico que tiene una connotación absolutamente negativa, ¿no? De estigma, ¿no? De algo irreversible, irrecuperable,
Esquizofrenia suena a locura, ¿no? Es como que se ha perdido a ese joven o a esa joven para toda la vida, que va a ser un loco, y no hay nada más lejos de la realidad, ¿no? Pero el diagnóstico siempre se asocia pues, a unas connotaciones muy dramáticas, ¿no? Mucho más que en cualquier otra enfermedad psicológica o incluso física, ¿no? ¿Qué se puede hacer o qué se está haciendo para evitar eso, para que esquizofrenia suene tan mal para la gente que no sabe en qué consiste la enfermedad? Bueno, pues informar, ¿no? Lo primero es informar y después formar, ¿no? Pero en este sentido hay mucho que hacer, ¿no? Porque la realidad es que en estos momentos la perspectiva es mucho más optimista que hace unos años, ¿no? Ha habido un progreso clarísimo en el conocimiento de la enfermedad, y no tan solo en el conocimiento, sino en cómo se puede afrontar la enfermedad con unas posibilidades mucho mejores, y eso todavía no ha llegado al conjunto de la sociedad, ¿no? Ni tan solo muchas veces a las capas con más sensibilidad o con más acceso a la información, incluso a veces entre los profesionales de la salud o los profesionales de la información o de la formación, ¿no? El diagnóstico de la esquizofrenia hoy en día tiene un pronóstico mucho mejor que hace unos años, ¿no? Se puede vivir con la esquizofrenia sin que eso tenga que ser una condición totalmente incapacitante o limitante, ¿no? Se puede vivir con muchas enfermedades graves y desarrollar un proyecto de vida pues, totalmente pleno, ¿no? Lleno de, sin renunciar a nada. Tener una esquizofrenia no implica renunciar a nada, ni laboral, ni social, ni personalmente, ni en ningún aspecto de la vida, ¿no? Es una condición. Y para ello es necesario la medicación. Algunos pacientes al principio la rechazan. En esos casos se intenta buscar vías alternativas, se está avanzando en esa línea. La medicación, cuando uno tiene la obligatoriedad de enfrentarse a esa situación, ¿no? De que tiene una enfermedad, pues lógicamente la primera reacción a nivel psicológico es la negación, ¿no? Es buscar si puede ser un error o que sea otra cosa o que no sea realmente ese el problema, ¿no? Una vez se entra en el proceso de aceptación y de adaptación, pues ya se empieza a tener posibilidades de tirar adelante, ¿no? De superar la enfermedad. Superar la enfermedad quiere decir siempre tomar medicaciones, es uno de los hándicaps de esta enfermedad, ¿no? Puede mejorar o no, pero si hay posibilidades de mejorar es siempre con medicación. No siempre con medicación se mejora, la mayor parte de las veces, en la inmensa mayoría de los casos, se mejora con medicación. Pero sin medicación no se mejora, es una condición necesaria, ¿no? El tratamiento es una parte de la forma de abordar la enfermedad, no lo es todo, pero es una condición necesaria, ¿no? Sin medicación siempre el pronóstico será peor, ¿no? Y esto es un proceso psicológico que necesita abordarse, que necesita metabolizarse, hacerse propio de uno mismo y que tiene sus dificultades, ¿no? Porque los medicamentos pues tienen sus ventajas siempre, pero tienen sus inconvenientes siempre también, ¿no? Entonces hay que tener claro que la relación entre el coste-beneficio del medicamento es favorable, ¿no? Y la medicación pues tiene sus inconvenientes, pero ampliamente tiene ventajas, ¿no? La esquizofrenia es como la miopía, ¿no? O como muchas otras enfermedades o defectos graves, ¿no? Que con corrección pues se puede hacer una vida totalmente normal. Una persona con una miopía, incluso con una miopía magna, con una miopía muy grave, puede hacer una vida totalmente plena, ¿no? Puede casarse, puede trabajar, puede estudiar, puede tener amigos, puede hacer una vida totalmente normal. Necesitará gafas o lentillas o cirugía ocular, ¿no? Va a necesitar una corrección. Y siempre va a depender un poco o mucho
de la corrección. Pero aceptando esa limitación, se puede hacer una vida totalmente plena. Un miope grave no conducirá, no será piloto de aviones, pero tampoco hace falta ser piloto de aviones, puede ser ingeniero aeronáutico, si es que hay que adaptarse un poco al hecho de que una enfermedad grave, como en principio es la esquizofrenia, pues impone limitaciones y unas condiciones a las que hay que adaptarse. Pero incluso siendo unas condiciones muy limitantes, se puede tener un proyecto biográfico absolutamente de primera magnitud, ¿no? La esquizofrenia no limita a nadie si se aborda de una forma apropiada, ¿no?